Buenos días. Desde el Partido Popular de Vinarós volvemos a convocar una rueda de prensa y lamentablemente no es para congratularnos por los avances del municipio. Otra vez más tenemos que salir a dar cuenta de aquello que el tripartito de PSPV, Compromís y Podemos no quiere informar a los ciudadanos. La realidad es que a la vez que vemos cómo se hacen ruedas de prensa anunciando el inicio de obras del proyecto del carril lúdico deportivo a la Ermita, contemplamos, revisando la documentación de dentro del ayuntamiento, que el alcalde firma un decreto la semana pasada donde solicita que se inicie la tramitación para resolver el contrato de adjudicación de obras del lote 2 del carril lúdico. Es decir, dividieron la construcción de este proyecto en dos contratos, el lote 1 y el lote 2. El más significativo era el lote 2. Pues bien, ya sabemos que el señor alcalde, el señor concejal de urbanismo y el señor Alsina inician la tramitación para resolver el contrato, seguramente porque la empresa adjudicataria no está en disposición de materializar el proyecto tal y como estaba concebido, y estos señores deben considerar que esto no es de suficiente relevancia como para convocar a los medios y darlo a conocer al conjunto de la ciudadanía. Y todo esto es especialmente grave cuando nos damos cuenta no solo que no informan, lo cual ya es verdad, no debe de sorprender a nadie porque el ejercicio de oscurantismo del que han hecho gala durante toda la legislatura, pues al final de la misma no va a cambiar. Pero lo que es más preocupante no es que no informen, es que desinforman. Y digo esto porque en el decreto de alcaldía al que hemos tenido acceso se alude que la empresa adjudicataria del contrato de construcción del proyecto carril lúdico deportivo lote 2, en fecha 4 de enero del 2019, presenta un escrito en el que ya alude a que el proyecto, entiende esta empresa, es inejecutable y solicita la resolución del contrato. Es decir, el 4 de enero del 2019 la empresa ya pone en conocimiento del ayuntamiento que entiende no está en disposición de poder materializar el contrato o la construcción tal y como estaba concebida. 4 de enero del 2019. Pues bien, si vemos qué es lo que decía el equipo de gobierno el 14 de enero de 2019, es decir, 10 días después de que en el ayuntamiento formalmente haya entrado un escrito de la empresa adjudicataria del lote 2, diciendo que no está en disposición de poder materializar esa obra, sale el concejal de urbanismo 10 días después de recibir este escrito y le dice a la prensa: avanzan a buen ritmo los trabajos de construcción del carril lúdico deportivo hasta la Ermita. No es que no se informe, es que se desinforma. No es que no se diga a los ciudadanos lo que está pasando, es que se les miente. Y esto es especialmente grave cuando aquellos que lo hacen se llenan la boca hablando de transparencia. Transparencia, a día de hoy, debe ser la referida al señor alcalde, que ya no sale a hablar de las cuestiones importantes porque sencillamente es obvio, todas están desatendidas, todas empiezan a evidenciar las carencias del gobierno municipal que ha tenido este mismo ayuntamiento en los últimos 4 años. Y sigo con la comparecencia pública que hizo el concejal de urbanismo 14 de enero del 2019, 10 días después de tener conocimiento formal que la empresa adjudicataria del lote 2 no estaba en disposición de ejecutar las obras. Decía el señor Valls, en un ejercicio de falsedad impropio de cualquier gobernante municipal con un mínimo de respeto por el conjunto de la ciudadanía. En cuanto al segundo lote, presupuestado en 1,2 millones de euros, Valls ha indicado, y entrecomillan, el atraso es por motivos administrativos, pero se prevé que las obras empiecen lo más pronto posible para garantizar que la empresa cumpla los plazos establecidos. Es decir, el señor Valls, 10 días después de recibir un escrito en el ayuntamiento donde se le anuncia que la empresa adjudicataria no está en disposición de ejecutar la obra porque considera que es inejecutable, sale y dice que los atrasos son por motivos administrativos. Esto es una mentira obscena por la cual nosotros ya solicitamos una vez más la dimisión del señor Valls, que es obvio, no va a presentarla puesto que no la presentó cuando un estropicio como el que posibilitó la pérdida de la piscina
pues eludieron cualquier tipo de responsabilidad, cuando era obvio que habían engañado a todo el mundo diciendo que tenían unos informes que realmente no tenían y que cuando después el expediente lleva al juzgado, un juez y un fiscal certifican que este municipio tiene un alcalde que mentía sistemáticamente y que ese proyecto era inviable tal y como estaba concebido. Pues ahora vemos que pasa algo parecido. El concejal de urbanismo no solo no informa que la empresa adjudicataria del lote 2 ha comunicado que no va a realizar la obra, sino que tiene el desparpajo de decirle al conjunto de la ciudadanía que las obras avanzan a buen ritmo y que los retrasos respecto al lote 2 son por motivos administrativos, pero que se prevé que las obras empiecen lo más pronto posible. 10 días después de haber recibido una comunicación formal de la empresa diciendo que no va a ejecutar las obras. ¿Pero qué tipo de gobierno municipal tiene este ayuntamiento? ¿Va a salir el alcalde a dar explicaciones de por qué su concejal de urbanismo ha mentido de forma obscena cuando ha estado informando respecto a este tema? ¿Va a salir el señor Alsina, que no habla nunca, a dar explicaciones de por qué se nos está engañando sistemáticamente? Y digo esto porque hay otro elemento que introduce mayor gravedad al asunto, y es que en ninguna comisión de infraestructuras se ha tenido a bien informar ni tan siquiera mínimamente de las anomalías que se estaban produciendo y por las cuales la empresa ya decía no iba a ejecutar la obra. Ni media palabra, ni media palabra. Y estos son los que después pretenden dar lecciones de transparencia. Pues bien, desde aquí ya lo decimos y lo decimos con rotundidad. Tenemos un gobierno municipal que ha mentido en todos los temas trascendentes y va a acabar la legislatura como la empezó, mintiendo. Tenemos un gobierno municipal de un tripartito de Podemos, PSPV y Compromís que ha desatendido las principales áreas de este ayuntamiento con las graves consecuencias que ello ha tenido para el conjunto de los vinarocenses. Y es bien sencillo, ya bote pronto, el área de gobernación. Todos recordamos cómo al inicio de la legislatura este municipio vio cómo perdía el servicio de correos Costa Norte, Costa Sur y la zona de la Ermita, porque teníamos un alcalde que de forma negligente certificó que esos núcleos poblacionales eran núcleos diseminados. Y después, ¿qué hizo? En vez de reconocer el error, mentir, negar que había firmado ese decreto que después, una vez más, el Partido Popular evidenció. Pues bien, estoy hablando de gobernación, podríamos hablar de Hacienda, donde por primera vez la Seguridad Social sancionó con más de 40.000 euros al conjunto de los vinarocenses porque en este departamento se habían tramitado o pagado con retraso las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores del ayuntamiento. No había pasado nunca. 40.000 euros, más de 40.000 euros de sanción que pagamos el conjunto de los vinarocenses por una negligente gestión al frente del área de Hacienda. Podríamos hablar últimamente de la Concejalía de Deportes, el estropicio que se ha generado en el pabellón, un cambio de parqué que todos los usuarios están criticando porque entienden, facilita o fomenta el riesgo de caídas, puesto que es resbaladizo. Y a día de hoy la concejala de Deportes sigue sin dar una solución a este asunto, pese a las quejas de los usuarios. Podríamos hablar del área de urbanismo, cómo escondieron la sentencia del PAI del Vinalab, notificada en septiembre del 17. Estuvieron un año con la sentencia guardada en un cajón. Fue el Partido Popular que en un momento dado dio a conocer la misma. Después se nos dijo que esa sentencia era declarativa, que no iba a derivar en ningún pago que tuvieran que soportar los vinarocenses. El mes pasado nos enteramos que ya han pagado más de 1 millón de euros y lo ocultan en el presupuesto municipal del 2019. Es que esta es la forma de gobernar de aquellos que prometieron mucho y desde luego lo único que han traído en demasía son errores, estropicios y negligencias. Y ahora, lamentablemente, volvemos a ver como una obra que tendría que haber estado acabada en el 2016 si los negligentes gobernantes del tripartito no hubieran tenido a bien la frivolidad de pretender cargarse este proyecto, vemos como en el 2019 no solo no está, sino que ocultan la pretendida resolución del contrato, que ya en el decreto el señor alcalde es el que la solicita. Es el alcalde quien, a la vista de la solicitud de la empresa adjudicataria y de los informes técnicos, solicita se inicie la tramitación para resolver el contrato, es decir, para dejarlo sin efecto. Y desde luego nadie está en disposición de explicarnos cuándo van a finalizar
estas obras, porque si bien el lote 1 se está desarrollando, la realidad es que el concejal de urbanismo, cuando el 14 de enero nos decía que las obras avanzaban según lo previsto, estaba mintiendo. Cuando el concejal de urbanismo nos decía, 10 días después de haber recibido el ayuntamiento la notificación de la empresa, que no quería desarrollar esas obras, nos decía que los retrasos eran por motivos administrativos, ya está bien de mentir. Y lo que es peor, cuando se te pilla en la mentira, al menos ten la mínima decencia, uno, de dar explicaciones y dos, si no las hay, como es obvio, pues de presentar la dimisión. Porque, como decíamos, errores cometemos todos, pero la ausencia de responsabilidad a la hora de asumirlos es lo que invalida a los señores del tripartito para seguir al frente de este municipio. Anunciaban que las obras acabarían en junio del 19. Ya es obvio que no van a acabar en junio del 19. Y lo que es peor, nos estamos enterando leyendo los decretos y informando al conjunto de la ciudadanía los representantes del Partido Popular. Pues bien, desde aquí exigimos una comparecencia inmediata del señor Alsina como primer teniente de alcalde, del señor Pla como alcalde y también del señor Valls, que es quien sistemáticamente, hablando de este tema, nos ha mentido con la complicidad de un alcalde que ya hace tiempo ha dejado de dar la cara para todo este tipo de asuntos y de un primer teniente de alcalde, el señor Alsina, que sencillamente no lo ha dado nunca. Pues bien, como decíamos, aquellos que hacen ruedas de prensa para informar de cosas nimias, las verdaderamente importantes las ocultan, y las ocultan porque informar de ellas es tanto como reconocer una negligente gestión de un tripartito que, si por algo se ha caracterizado, es por sus fracasos y no por sus logros. Desde el Partido Popular ya decimos, vamos a exigir una comparecencia inmediata para que hablen de aquello de lo que no han querido hablar y, desde luego, vamos a pedir la dimisión de un concejal de urbanismo que no solo no ha informado, sino que ha desinformado, cuando, ocultando información tan relevante como era la renuncia por parte de la empresa adjudicataria del lote 2 a desarrollar esas obras, comparecía públicamente para decir, uno, que las obras avanzaban según lo previsto y que los retrasos en el lote 2 eran debido a cuestiones administrativas que esperaban solucionar de forma rápida. Pues bien, mientras el concejal de urbanismo decía esto, el señor alcalde firmaba un decreto en el que solicitaba se iniciara la tramitación para resolver, para dejar sin efecto ese contrato. Una vez más, Vinaròs vuelve a ver cómo sufre la negligente gestión de un tripartito que no ha estado a la altura de las necesidades de los vinarocenses. Desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo explicaciones, vamos a seguir informando a la ciudadanía de aquello que el tripartito trata de ocultar y, desde luego, ya lo podemos decir con meridiana claridad, estamos en disposición de ser alternativa de gobierno porque los vinarocenses merecen más de lo que están recibiendo de un tripartito que ellos, nada más llegar, se subieron los sueldos, al resto nos subieron los impuestos y hoy estamos en disposición de decir que no se justifica ni lo primero ni lo segundo, puesto que, como vemos, aquellos proyectos mínimamente significativos no solo no avanzan, sino que se nos ocultan los problemas que surgen respecto a ellos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Qué motivó la empresa pidió la suspensión del contrato? Pues bien, me gustaría poderle contestar, pero la realidad, ¿sabe cuál es? Que en Comisión de Infraestructura no se nos ha dado una sola explicación cuando todo esto ya estaba pasando. Que públicamente, como todos ustedes saben, el señor alcalde, el concejal de urbanismo y el señor Alsina no han dado una sola explicación. Por lo tanto, yo aquí lo único que puedo hacer es especular. Y teniendo en cuenta que estaba presupuestado en 1.200.000 euros el lote 2, que fue adjudicado por poco más de 770.000 euros, pues entiendo que estaremos seguramente ante una baja que la empresa no habrá podido hacer frente. Pero ya le digo, esto lo digo con las cautelas de estar especulando porque información lamentablemente no se nos ha dado y, lo que es peor, si tenemos acceso a esta información que hoy hago pública es porque tenemos un equipo en la oposición que hace su trabajo, que revisa todos y cada uno de los decretos que firma el señor alcalde, puesto que no es la primera vez que nos encontramos a través de decretos de información relevante que se oculta a la ciudadanía y que evidencia a su vez errores y negligencias por parte de la gestión de un tripartito que, como decíamos, ha sido incapaz de sacar un solo proyecto significativo adelante.
Y lo que es más lamentable, a final de una legislatura donde cualquier gobierno mínimamente eficaz le falta tiempo para hacer ruedas de prensa e informar de los avances y logros conseguidos durante el mandato de estos señores, vemos cómo en Vinaroz, lamentablemente, nuestros gobernantes se esconden. Y se esconden porque no tienen nada positivo de lo que hablar. Y si se ponen a hablar sin faltar a la verdad, tendrán que reconocer, como en el tema del que estamos hablando hoy, que no solo no han salido proyectos novedosos, sino que han sido incapaces de desarrollar con normalidad aquellos proyectos que estaban en una fase de tramitación avanzada y cuya única labor que tenían que hacer era darle continuidad. Pues bien, como vemos, nos encontramos una vez más ante un ejercicio de ocultación al conjunto de la ciudadanía de un tema tan relevante como el del que estamos hablando. Nos dijeron que el plazo límite era junio de 2019. ¿Os han informado a la oposición si este plazo ha podido ser ampliado? Bueno, yo me remito a las comparecencias públicas que han hecho, porque como digo, es que en comisión no es que no se nos diga nada, y no lo digo yo, lo dicen todos los partidos de la oposición. El problema ¿cuál es? Que estos señores, en sus comparecencias públicas, no será la primera vez que hayan faltado a la verdad. La realidad es que en la rueda de prensa del 14 de enero, en la que yo la aludía con anterioridad, el señor Valls, cuando decía lo que yo me he referido con anterioridad, lo decía aludiendo al cumplimiento de los plazos. Es decir, que en su momento ya establecieron que junio de 2019 sería la fecha en la que debería estar el proyecto finalizado. Es obvio que no lo va a estar, y es obvio que no lo va a estar porque si ya era discutible que lo fuera a estar en base a los retrasos que había tenido la tramitación, fruto única y exclusivamente de la negligente gestión de un tripartito, que en vez de complementar los proyectos que ya estaban avanzados de la legislatura pasada, lo que hizo fue pretender sustituirlos, pues bien, vemos cómo no solo no dan explicaciones, sino que a día de hoy yo no estoy en disposición de poder afirmar categóricamente con un mínimo de rigor si estos señores van a estar o van a tener la posibilidad de acabar la obra en plazo. Estoy seguro que no, porque ya cuando anunciaron la adjudicación cifraban el fin de obras en junio del 19. Si ahora se da la resolución del contrato del lote 2, es obvio que no se va a poder cumplir esos plazos. La consecuencia que tenga no cumplir esos plazos, pues harían bien en explicarlas el señor alcalde y el señor Alsina. Pero desde luego ya le digo una cosa. El primer problema es que los vinarocenses verán una vez más retrasado la ejecución de un proyecto significativo, única y exclusivamente por una gestión negligente de un tripartito que no solo no hace lo que debe, sino que encima oculta información a los ciudadanos. Es vergonzoso que una problemática como la que estamos dando a conocer hoy desde el Partido Popular de Vinaroz la esté dando a conocer un partido de la oposición. Es vergonzoso que un equipo de gobierno que la semana pasada hizo más de 2 comparecencias públicas no encontrara un solo momento para hablar del problema que se está dando en torno al principal proyecto que se está desarrollando en estos momentos en esta ciudad, que a algunos les parecerá grande, a otros pequeños y a otros mediano, pero la realidad ¿saben cuál es? Que es un proyecto del Partido Popular dejado por el anterior gobierno, el de Juan Bautista Juan, y que estos señores en 4 años han sido incapaces no solo de desarrollar, sino, como vemos, ni siquiera de informar de los problemas que surgen en torno al mismo. Por lo tanto, solo desde esa óptica nosotros lo decimos categóricamente. No es asumible que a los vinarocenses no se les informe por parte del tripartito. Y lo que es más grave, no es asumible que se les mienta de forma obscena, como hizo el concejal de urbanismo en 14 de enero, cuando 10 días después de haber recibido de forma oficial el escrito de la empresa adjudicataria diciendo que no estaba en disposición de ejecutar esa obra, el señor concejal de urbanismo comparezca públicamente a decir que los retrasos en la ejecución del lote 2 es por cuestiones administrativas y que espera que las obras empiecen lo más pronto posible. Esto es mentir. Y un cargo público que no solo no informa, sino que desinforma, por lo menos desde el punto de vista del Partido Popular de Vinaroz, tendría que estar fuera del consistorio. Y por eso, desde aquí, solicitamos su dimisión y la explicación inmediata del señor alcalde y del señor Alsina, que sistemáticamente se esconde frente a las problemáticas de este municipio, y entendemos que no es asumible. Alguien que pretende ser alcalde de una ciudad como Vinaroz, lo menos que puede hacer es explicar sus errores de gestión. Y digo esto porque el señor Alsina forma parte de este gobierno municipal
que no solo no ha sido capaz de obtener un solo proyecto significativo y desarrollar un solo proyecto significativo en esta ciudad en 4 años, sino que, como vemos, dedican más esfuerzos a ocultarle a los ciudadanos las carencias de su gestión que a informar de ella.